también han estudiado, sí. Hoy día van a preguntar mucho también. Mientras tanto, mientras esperamos a sus compañeros, vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Amén. Uy, perdón. Con un corazón alegre también cantemos a nuestro Señor. Amén. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero ver. Yo quiero ver y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama como tu poder, cantamos y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama con tu poder, cantamos santo, 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 yo quiero verte, decimos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama como tu poder, cantar santo, santo, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama como tu poder. Cuando cantamos santo, 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 santo. Ángeles dicen santo, santo, dicen santo, santo. Iglesia, y contempla siempre.
vamos a dar gloria a Dios también con gran aplauso. Amén. Santo, santo. Yo quiero ver. Amén. Así es, 3 veces santo, ¿cierto? Santo, santo, santo es nuestro Señor. Amén. 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 ¿Sí están todos? Creo que es un poquito tarde. ¿Han cenado? ¿Algunos ya cenaron? Sí, no, Amén. algunos sí, algunos no. Pero hoy día van a tener un alimento mucho más delicioso preparado por instructor. Sí, instructor sabe cocinar, ¿sabían? Entonces, no, este alimento es espiritual. Este alimento es espiritual. Espero que todos también se hayan preparado, ¿sí? También con las alabanzas. Y también vamos a prepararnos en oración. Hoy, como representante, evangelista Edwin va a orar. Juntemos nuestras manos, cerremos los ojos, inclinemos el rostro y escuchemos también atentamente la oración. Amén. Padre bendito celestial, santo eres Señor, 1000 veces santo, Padre bendito. Todopoderoso, no hay nadie como tú, Señor. Gracias por esta linda noche, Señor. Una noche para exaltarte, glorificarte, enaltecer tu nombre, Señor. Gracias por darnos la vida, Padre bendito. Gracias por tu palabra, Señor. Danos la sabiduría, sobre todo el discernimiento, para nosotros podamos retener, Señor, esta palabra. Podamos entender, comprender, Señor, y guardar en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Y posteriormente también podamos ser maestros, podamos compartir, enseñar, ser luz, Señor, en medio de este mundo, Señor. Ser luz en nuestras familias, ser luz en nuestros trabajos, ser luz en nuestro entorno de trabajo, en nuestros estudios. Ser luz, Señor, en medio de estas tinieblas. Quiero darte las gracias, Señor, porque tú eres grande. Todas las cosas son tuyas, Señor, y toda tu gloria y tu honra es para ti, Señor. Queremos pedirte perdón también, Señor, porque somos débiles, frágiles y nos equivocamos constantemente, Señor. Danos un corazón más como el tuyo, Padre bendito. Todo esto encomendamos en las manos de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Listo, también nos hemos unido en oración, ¿cierto? Entonces, vamos a recibir a instructor Aiden con fuertes aplausos para la clase del día de hoy. Bienvenido, instructor Aiden. Bien. Bien, hermano. Amén. Y hoy también, bajo la guía de Dios, les pedimos sinceramente. No se escucha. Se escucha muy bajo. Venido a este tiempo, deseo de todo corazón que podamos recibir gracia juntos a comprender la palabra de Dios. Amén. 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 Y además, en este momento es tiempo de escuchar la palabra de Dios, como palabra que Dios desea transmitirles a ustedes por medio de mí como instrumento. Por lo tanto, les pido que no escuchen pensando que son palabras de una persona, sino que participen con una actitud correcta y atenta, pensando que están escuchando la palabra de Dios. Cuando participamos en la clase con la cámara apagada, aunque haya personas que participen bien, aún así, subconsciente humano tiende a buscar la comodidad propia porque no es visible para los demás, ¿sí? Cuando estamos de pie, queremos sentarnos. Cuando estamos sentados, queremos acostarnos. Y cuando estamos acostados, queremos dormir, ¿verdad? Amén. Así es. Cuando encendamos la cámara, somos como conscientes de cómo nos vemos, pero cuando la apagamos, dejamos de ser conscientes de ello y tendemos a adoptar la postura que nos resulta más cómoda. Pero como lo que escuchamos en este tiempo es la palabra de Dios, me gustaría que participaran no de la manera que les resultó más cómoda, sino con una actitud correcta delante de Dios y también con la cámara encendida. Amén. 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 Muy bien. Ya, en la clase pasada estudiamos acerca de la luz y la tiniebla, ¿sí? También vimos las parábolas
derivadas de la luz y la oscuridad, es decir, el ciego y el sordo. Además, como les mencioné la vez pasada, hoy estudiaremos acerca de este tabernáculo y volvamos a repasar juntos para refrescar nuestra memoria y recordar lo aprendido. Amén. 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 Muy débil, ¿no? Un poco más fuertes. Amén. 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 Muy bien. Amén. Ya, amén. Bueno, lo que vimos la vez pasada fue acerca de la casa de Dios. ¿Cuál era la casa de Dios en el tiempo de Moisés? El tabernáculo. Amén. El tabernáculo. Ya, como el pueblo de Israel se reunía alrededor de este tabernáculo, por eso se le llamó tabernáculo de reunión, ¿sí? Ya, ¿y quién venía a este lugar? ¿Quién venía? Dios. Dios venía a este lugar. Como Dios venía, se convertía en el lugar donde Dios estaba presente. ¿Cómo dijimos que se llama este lugar? Lugar santísimo. Lugar santísimo. Ya, en el mundo de los cielos. ¿Sí? Ya, esta tabernáculo que estaba en la tierra fue construido por Moisés. ¿Lo hizo Moisés de cualquier manera? No. Hizo Con las funciones de Dios. Lo hizo tal como lo que pidió Dios. Dios le mostró algo, mostró celestial. Lo que le mostró fue lo que estaba en el cielo. Moisés construyó en esta tierra exactamente lo que Dios le mostró que estaba en el cielo. Eso es el tabernáculo que hemos visto y estudiado. Se le llamó cielo porque Dios venía a este lugar. Pero este cielo es un poco diferente de lo que habíamos entendido hasta ahora. Hasta ahora hemos pensado que el cielo es un lugar al que se va después de morir. Y lo hemos considerado como el cielo del mundo espiritual. Pero este tabernáculo que Moisés construyó en la tierra también es cielo. ¿Es un lugar al que se va después de morir? No. No, ¿verdad? No. No es un lugar al que se va después de morir, sino un lugar al que se puede ir en estado vivo. Entonces, ¿cómo más podríamos llamar a este tabernáculo que construyó Moisés? ¿Este cielo está en el mundo espiritual o en el mundo físico? Mundo físico. Mundo espiritual. Físico. Mundo físico, ¿verdad? Está en el mundo físico, ¿sí? Por eso podemos llamarlo en el cielo del mundo físico. Entonces, podría preguntar, instructor, ¿hay dos cielos? ¿Hay dos reinos de los cielos? Sí, hay dos cielos. Según el nivel de comprensión como tenemos ahora, hay dos cielos. Piénsenlo bien. Hemos dicho que la casa de Dios es el tabernáculo de reunión y el cielo. Si Dios está en el mundo espiritual, entonces el mundo espiritual se convierte en el cielo. Y si está en esta tierra, el lugar donde Él está se convierte en el cielo del mundo físico. Si Dios viniera a mi casa, entonces mi casa se convertirá en el cielo, ¿verdad? Eso fue lo que hemos mencionado la vez pasada. ¿Recuerdan? Amén. Amén. Y también la vez pasada les dijo que vivo en Jesús María. Ya, esta vez yo no me voy a mudar, sino que compré otra casa en Los Olivos. Entonces, ¿de quién es también la casa de Los Olivos? En mi casa, ¿verdad? En mi casa. Ya, yo puedo vivir hoy en Jesús María y mañana en Los Olivos. Por eso les dije que si querían verme, como fuera a mi casa. Por eso entonces ustedes fueron a la casa que está en Jesús María. Pero si yo hubiera estado en Los Olivos en este momento, ¿podrían encontrarme? No, estaba en la otra casa. Todo es mi casa, pero estaba otra casa, ¿verdad?
Lo que quiero decir es que Dios a veces está en el cielo del mundo espiritual y también puede estar en el cielo del mundo físico, ¿me entienden? Pero todos casa de Dios. ¿Ya? Bueno, hasta ahora hemos dicho que tenemos fe, creemos y hablamos del cielo, pero por otro lado también sentimos que está muy lejos de nosotros. No hemos pensado que sea algo por lo que debemos actuar en nuestra vida y con frecuencia lo olvidamos. Porque el propósito de la fe es llegar al reino de los cielos, ¿verdad? Amén, sí. ¿Cómo pensábamos que el cielo era un lugar al que se va después de morir? Creíamos que no era algo que tuviera como relación inmediata con nosotros. Por eso pasa a ser como prioritarias las tareas de la universidad o conseguir un buen trabajo o la crianza de los hijos. Simplemente pensábamos que si surgía la oportunidad por casualidad, escucharíamos la palabra de la Biblia, pero no sentíamos la necesidad de buscarla con anhelo. ¿Por qué pensamos así? Porque creemos que el cielo es un lugar al que solo se puede ir después de morir. Pero lo que les estoy diciendo en este tiempo es que en la Biblia existe un cielo al que se va después de morir. Pero también existe un cielo al que nuestro cuerpo puede ir estando vivo. Para entender qué es, tendrán que escuchar atentamente, ¿verdad? Amén. Amén. Muy bien. ¿Sí? Bueno, en tiempo de Moisés, Dios venía a este tabernáculo, por lo que este lugar era el cielo del mundo físico. Entonces, para encontrar con Dios, ¿a dónde había que ir? Sí, había que ir a este tabernáculo que Moisés había construido. Pero como ya les mencioné antes, este no es el verdadero cielo del que Dios quiere hablar. Es una sombra y una figura. Había algo que Dios quería enseñar a través de esto. Esta parte se le explicaré. Por ahora, lo importante es entender cuántos cielos hay. Son dos. ¿En dónde están esos cielos? Son el cielo Mundo del mundo espiritual. Mundo espiritual y mundo físico. ¿Sí? Hoy, el cielo que vamos a estudiar hoy a través de este tiempo es el cielo del mundo físico. Amén. ¿Están listos? Amén. Amén. Bien. Ya. Bueno, voy a pasar. Ya, bien. Entonces, volvamos a ver juntos lo que vimos anteriormente. ¿Qué dijimos que había al principio del tabernáculo? El altar del holocausto. Aterio, sí, aterio. Bueno, Jonathan, pero muy bien, ¿sí? Aterio, ¿sí? Y ya, como era un lugar al que también podían entrar las mujeres, y se les llama aterio de las mujeres. Ahí dijimos que esta puerta estaba solamente ¿en qué lado? Posterior. Del oriente. Posterior. ¿Sí? Solo este. ¿Sí? Lado oriental como solo esta, ¿sí? ¿Sí? Dentro de este aterio se construirá el tabernáculo, es decir, una tienda. Y dijimos que esta era la casa de Dios en la tierra. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa de Dios? Dos, ¿verdad? Ya dijimos que esta habitación estaba dividida por una cortina. ¿Cómo se llama esta cortina? Velo. Sí, el nombre es velo, ¿verdad? Ya, y cada una de estas dos habitaciones tiene su propio nombre. ¿Sí? Santísimo. Un momento. Ya, ¿cómo se llama? Primera habitación. Lugar santo, primera parte. Lugar santo. Ya, ¿y cómo se llama? Segundo nombre. Segunda habitación. Lugar santísimo. Lugar santísimo, ¿verdad? Ya,
¿cómo era el primer lugar? ¿Se llama? ¿Primera qué? Primera parte. Parte. Primera parte. Y como el interior era el ¿cómo se llama? Segunda parte. Segunda parte. Segunda parte. Ya, sí, lugar santo, primera parte, lugar santísimo, segunda parte. Sí. Ya, y además la primera habitación era llamado tabernáculo dispuesto, porque era el lugar de preparación. Ya, y segundo nombre, segunda habitación, ¿cómo se llama? Tabernáculo del testimonio. Tabernáculo del testimonio. También, ya, y por último, también se llama, como está afuera, en la parte exterior. Casa de afuera. Pero una persona, un estudiante. Casa de afuera. ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Casa de afuera. De casa de afuera. Casa de afuera y el otro casa. Puede estar en la parte. Puede parecer un poco extraño por ahora, pero creo que se acostumbrarán con el tiempo. Ya, bien, entonces ahora volvamos a observar desde la entrada. Para entrar en este tabernáculo se ofrecía un sacrificio a Dios. En el tabernáculo se sacrificiaba un animal y se ofrecía su carne quemada a Dios. Ya, esto, ¿cómo se llama? Altar del holocausto. Necesario. Altar del holocausto. Altar de holocausto. Ya después de eso se lavan las manos y pies. Puente. Ya. Y después de terminar estos como preparativos, si entraban en la primera habitación del tabernáculo, ya como este lugar estaba cubierto por completo como una tienda, ya sería oscuro. Entonces, ¿qué se necesita? Candelero de oro. La Biblia explica este candelabro. Todos mismos usan el mismo nombre por este instrumento. Alguna parte explicar el candelabro, alguna parte explicar el candelero. Son mismo, igual, con mismo misión, mismo papel. ¿Sí? La siguiente, prepara una mesa. ¿Cómo se llama? Mesa de los panes. Para el pan de la proposición. Sí, mesa de los panes. De la ya, y también aquí ya. Aunque no está representado en este dibujo, había otro como utensilio llamado altar de incienso. Esto estaba allí porque sobre... Bueno, espera, por favor. Ya, bueno, este se llama altar del incienso. Esto estaba allí porque sobre el altar del incienso se colocaba el incensario. ¿Sí? Ya, el incensario en sí se utilizaba en el lugar santísimo. Se utilizaba en el lugar santísimo una vez al año. Pero se como guardaba en el como lugar santo durante 364 días del año. Entonces, aunque el incensario permanecía más tiempo en el lugar santo, ¿dónde manifestaba realmente su valor? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Exacto. Sí. Lo manifestaba en el lugar santísimo. Por eso en la Biblia, desde el punto de vista como estructural, se considera un objeto del lugar santo. Pero desde el punto de vista funcional, se le llama un objeto del lugar santísimo. Bueno, y por eso ahora hay una gran caja en el lugar santísimo. ¿Cómo se llama? El propiciatorio. Arca del testimonio. Propiciatorio. Arca del pacto o arca del testimonio. ¿Cuál es correcto?
Los dos. Estamos correctos. Amén, sigan pasando. Arca del pacto, arca del testimonio, ahí estamos correctos. Ya, y también vimos que dentro de esta caja se guardaban 3 objetos. Ya, ¿cuál era? Las Primero. tablas de oro. La tabla de oro. La vara de oro, 10 mandamientos. La vara de La vara de oro. A ver, Los 10 mandamientos. ya, y segundo, del testimonio. La vara de para de Aarón que le obedeció, ¿sí? Le obedeció. Y finalmente, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Tabla de pacto, tabla de testimonio. Ya. A ver, ya estos son 3 objetos como guardar en caja arca del pacto. Ya, y también, ya, ahora había que cerrar la tapa, ¿sí? ¿Cómo se llama esta tapa? El propiciatorio. Propiciatorio, ¿sí? Ya, sobre esta tapa, sobre esta tapa había 2 ángeles. ¿Cómo se llama este ángeles? Los Querubines. Querubines de gloria, ¿sí? Ya, ¿y quién dijimos? ¿De quién dijimos que estaba entre ellos? Dios. Bueno, Jesús. ya. ¿Todos se le acuerdan? Jesús. Más o menos. Ya, bueno. Ya, Dios estaba allí. Ya, la palabra como propiciatorio significa perdonar los pecados, porque Dios estaba allí. Cuando se sacrificaba el animal en el altar de holocausto, la sangre se recogía por como separado y solamente la carne se quemaba para ofrecerla a Dios. ¿Qué se hacía con esa sangre? Se rociaba ahí en la... Se rociaba el propiciatorio. Ya, ¿a dónde rociar sangre? Al propiciatorio. en el lugar santo. Lugar santo, lugar santísimo. Lugar santísimo y rociar como propiciatorio. ¿Sí? Ya, en este propiciatorio, mediante esta sangre, y se perdonaban los pecados del pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, ya deben recordarlo muy bien esta parte. ¿Sí? Entonces, vamos a probar otra vez. Ya. Aquí una como cortina, por medio de una cortina, separar 2 habitaciones. ¿Esta cortina cómo se llama? Bueno, y ya por medio de el velo, o sea, separar 2 habitaciones. Ya, primero habitación, ¿cómo se llama? Lugar santo. Detrás del velo. Y otros nombres de primero casa, primero habitación. La primera parte. Segunda parte. Y otro nombre sobre tabernáculo. Y casa de afuera y casa de dentro, ¿no? Bueno, ya. Tranquilo. Vamos a entrar. Un momento, voy a apagar. Ya. Y vamos a entrar tabernáculo como anterior. Ya, primero, un lugar, como instrumento para quemar. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? altar del holocausto. Altar del holocausto. Y hay que lavar su mano y pie. Puente. Y ya va a entrar en el lugar santo.
primero existe, ¿cómo se llama? Candelero de oro. Candelero de oro. Candelero de oro. Candelero de oro. Y hay otro, una mesa. La mesa de los panes. Mesa de los panes. De la proposición. Mesas de panes de proposición. Mesa de los panes de la proposición. Ya, y luego pasar Lugar ¿qué es esto? Lugar santísimo. De oro. Altar del incensario. Incensario de oro. Arca del pacto. La arca del Testimonio. Ya, este tiempo hay que practicar juntos porque este tabernáculo deben dibujar este tabernáculo. Voy a dar tarea. Ya, por eso, este tiempo vamos a practicar, ¿sí? Y memorizar juntos. Ya, por eso se llama el arca del pacto y el arca del testimonio. Ya, y también en este arca del pacto hay que guardar 3 objetos, ¿sí? El primero, Maná. ¿qué manda? Una de oro con maná. Una de oro con señal de maná. Ya, y siguiente, tabla del pacto, tabla del testimonio, o a veces se llama como tabla de Moisés, lo mismo, ¿sí? Algo, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama esta etapa? propiciatorio. Propiciatorio. También, ya ahí hay 2 ángeles. Querubines. Querubines. Es de gloria. Este lugar Dios está presente. Bueno, se puede seguir hasta este punto. Creo que no tendría dificultades para comprender la clase de hoy. Está bien, aunque se equivoquen un poco, no se preocupen. Ya. Por eso, hasta ahora hemos estado observando cómo está compuesto el tabernáculo. Les mencioné que hasta el atrio que está como delante del tabernáculo también podían entrar las mujeres. ¿Y quiénes dijimos que podían entrar a este tabernáculo? Sacerdotes. Los sacerdotes, ¿verdad? Dijimos que solamente los sacerdotes podían entrar allí porque debían ofrecer los sacrificios. Pero ¿quién podía entrar solamente al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Exacto. Sí. Vimos que solamente podían entrar el sumo sacerdote. Por eso ahora hemos traído al sumo sacerdote. Vimos que la vestidura que lleva puesta el sumo sacerdote es pectoral de juicio. Y les mencioné que en esta como vestidura estaban como incrustadas 12 piedras preciosas. En todos casos, solamente este sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. Y cuando entraba, llevaba 2 cosas. ¿Qué 2 cosas eran? ¿Recuerdan? El urín y el tumim. Dos piedras. Una blanca Un tumino. Unas campanillas y Campañas. Y la sangre. piedras. campanillas. Piedras. Piedras. Necesarios. Y la sangre de cordero. Las más bonitas. Ya. Incensario Incensario y sangre. Estas 2 cosas traer hasta llevar el lugar santísimo. Ya. Bueno, lo que hemos visto en la casa de Dios llamado tabernáculo, construida en tiempo de Moisés. De hecho, como les dije hace un momento, esto no era lo verdadero, era una morada temporal. Ya, hasta que entiende todo, ¿verdad? Sí. Bueno, ya, era una tienda como móvil, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo utilizaron esta tienda móvil?
¿Hasta cuándo? Hasta antes que llegue. Hasta antes de la primera avenida. Hasta la primera avenida de No, hasta que ellos entraron a Canaán. la construcción del templo. Exacto, sí. Muy bien, muy bien. Ya. Cuando el pueblo de Israel terminó su vida en el como desierto y finalmente entró en la tierra de Canaán que Dios había prometido y comenzó a establecerse allí, creen que cada uno construyó su propia casa, ¿sí? Ya, todos construyeron sus casas, pero ¿podían dejar la casa de Dios como una simple tienda? No, ¿verdad? Por eso surgió el deseo de construir una casa para Dios. Y en aquel tiempo había un rey llamado David. Ese rey dijo, yo construiré una casa más hermosa para Dios. Pero Dios dijo que no podía confiarle esta tarea a David. Porque durante el proceso de establecer en la tierra de Canaán y formar la nación, hubo mucha guerra contra pueblos extranjeros. Es decir, había matado a demasiadas personas y derramado demasiada sangre. Por eso, en lugar de David, Dios le dijo a su hijo Salomón la oportunidad de construir el templo. Así fue como Salomón construyó el templo de Dios. Esta vez no fue una tienda móvil, sino un edificio completo y como fue construido en el tiempo del Salomón. Se le llamó Templo de Salomón. Lo que les estoy diciendo ahora no es tan importante. Solo entiende que existió algo así. Simplemente entiendan que como principio era una tienda móvil. Pero cuando se establecieron pasó a ser un edificio. Ya, y construyeron el templo y ofrecieron sacrificio a Dios. Pero más adelante una nación llamada Babilonia invadió Israel. En aquella guerra sufrieron muchos daños y finalmente el templo también fue destruido. Entonces, en este momento, ¿existía la casa de Dios o no? No existía, ¿sí? No existía. Por eso el pueblo de Israel quiso volver a levantar la casa de Dios. Más tarde, una persona llamada Zorobabel tomó la iniciativa y reconstruyó el templo. Ya, por eso después de mucho tiempo Israel pasó a estar bajo el dominio de Roma. Aún así Roma le conocía hasta cierto punto la cultura de los pueblos como conquistados. Por lo que los judíos pudieron construir como practicando su fe. En aquel tiempo el rey que gobernaba como Judea era el rey Herodes. El rey Herodes, para ganarse el favor del pueblo, amplió y reconstruyó el templo haciendo mucho más grande y majestuoso. Por eso a esto se le llama tercer templo. Ya, lo importante es que aunque fue construido, debía ser preservado, pero finalmente volvió a ser destruido por Roma. Afortunadamente, aunque todo lo demás fue destruido, quedó en pie una parte del muro del templo. Y a este muro, hasta el día de hoy, en Israel se le llama el muro de los lamentos. Por eso, hoy en día, muchísimas personas que creen en el cristianismo viajan a Israel en peregrinación y se ha convertido en un lugar que no puede faltar en la visita. Pueden ver a todas estas personas reunidos así, muy pequeñas, ¿no? No. Aquí muchas personas están. Amén. ¿Pueden ver? No se ve. Está bien, no importante. Está bien. Ya todas las personas ponen sus manos sobre este muro y oran y lloran porque piensan que este lugar es el templo de Dios. Por eso existen estas cuestiones. Cuando leen la Biblia aparece la expresión como templo de Jerusalén como templo. La mayoría de las veces que la Biblia menciona el templo se está refiriendo al templo construido en el tiempo de Herodes. Ya, si lo entienden así, ya les ayudará a comprender mejor.
Lo importante no es saber todos estos como detalles, sino entender que al principio era una casa temporal y móvil, pero desde los tiempos de Salomón se como convirtió en un edificio real. ¿Hasta aquí entiende todo? Amén. 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 Bien, amén. Ya, bueno, ya y era un tabernáculo temporal construido por Moisés, pero después se convirtió en un verdadero edificio físico. Solo necesitas saber esto. Entonces vamos a ver el significado de este tabernáculo. Son cosas que ya les había explicado antes, pero ahora las explicaré con más detalle. ¿Sí? Escribe por favor, número 2, el significado del tabernáculo. Ya. Bueno, voy a pasar. Vamos a ver el libro Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 2. Grupo 4, Gloria, ¿podrías leer por favor? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Amén. Amén. Ya, se está hablando acerca de la ley. Ya. ¿Y qué dice que esta ley respecto a los bienes venidores? La sombra. Sombra, ¿sí? Ya, dice que es una sombra. ¿Es de verdadera imagen o no? Tiene la imagen misma, ¿verdad? No. No, No, ¿verdad? Dice que no es, ya, es una sombra. Dice que no es la verdadera imagen. Entonces existe esta ley, pero es una sombra y no la verdadera imagen. Entonces, ¿la verdadera imagen aparecerá más adelante o no aparecerá? Sí. Claro que aparecerá, ¿verdad? Sí. Si observamos de qué sombra, vemos que existen unos bienes como venidores. Primero deben entender bien este concepto. Deben comprender correctamente la palabra sombra. Puede ser un poco difícil, no porque las palabras sean difíciles, sino porque este tipo de expresión no nos resulta familiar. Para que yo tenga una sombra, y ya, ¿qué tiene que existir primero? Imagen. Una vida. La persona. Para tener una sombra, primero tiene que existir como una persona, como mi persona, ¿verdad? Yo tengo que existir. Sí, yo tengo que existir y después si hay luz, se forma una sombra según la dirección de esta luz, ¿verdad? Si yo no existiera, ¿podría aparecer mi sombra? No, ¿verdad? No puede ser, no puede existir. De la misma manera existen bienes venidores y esos bienes venidores son lo verdadero. La ley es como una sombra. Si no existieran esos bienes venidores, y tampoco existiría como la ley, porque la ley es una sombra. Los bienes venidores serían como yo, y la ley sería como mi sombra. ¿Lo está entendiendo? Amén. Bueno, entonces ya pueden mirar una sombra. Pueden mirar una sombra y decir, hola, instructor Aide. No puede ser. No puede ser. Ya de la misma manera, la ley es algo semejante a una sombra, pero no es la realidad misma. Entonces la verdadera imagen aparecerá más adelante, ¿verdad? Sí, aparecerá. Por eso deben entenderlo de esta manera. Por eso también se dice que este como sacrificio no era perfecto. No deben
explicarlo, el sacrificio y la ley no son cosas como distintas. Dentro de la ley están registrados tanto los métodos como los instrumentos para ofrecer sacrificios. Por lo tanto, si la ley es una sombra, el sacrificio como culto también es una sombra. Por eso se está diciendo que este sacrificio tampoco era perfecto. En aquel tiempo ofrecían este sacrificio matando un cordero y como animales, como presentándolo a Dios como holocausto. Pero antes de eso imponían las manos sobre el como animal, como el pecador debía morir. Pero yo no podía morir. Imponían las manos sobre el cordero como veces como diciendo, ya cordero, ahora voy a transferirte mis como pecados. Tú debes morir en mi lugar. La razón por la que mueres es porque cargas mis pecados y mueres en mi lugar. Tú mueres por causa de mis pecados. Así era como sacrificaban los animales. ¿Realmente los pecados pasan al como animal al hacer esto? No. No. Es figurativo, exacto, sí. En realidad no pasan, sí. En realidad no pasan, pero se decía que así sucedía. Mataban al animal y le cogían la sangre y ofrecían la carne a Dios como holocausto. Eso no significa que mis pecados desaparezcan realmente. La razón de hacerlo es que las personas tienen como conciencia. Aunque sea un animal, si piensa que muere por su pecado, sentirán como tristeza, ¿verdad? Entonces le conoce, soy un pecador, por eso ofrezco este sacrificio. Y toman conciencia de sus propios pecados. Con el deseo de cometer como menos pecados en el futuro, sacrifica el cordero como veces y ofrece al holocausto diciendo, por favor, perdonen mis pecados. ¿Entiende esto? Amén. Amén. Bueno, Amén. eso no significa que mis pecados sean realmente perdonados, pero a través de esto uno reconoce que es un lugar y vive procurando pecar menos debido a este sentimiento de remordimiento. Esta era una parte muy importante. En todo caso, este acto de ofrecer sacrificios no era lo verdadero ni lo perfecto y ofrecerlo. Y por eso el versículo 2 dice que si estos sacrificios pudieron perfeccionar a las personas, ¿sí? Quienes los ofrecen habrían sido limpiadas de una vez para siempre. Ya no tendrían pecados ni conciencia de ellos, pero como eso no sucede, vuelven a ofrecer los mismos sacrificios año tras año. Está escrito con palabras un poco difíciles, pero el significado es lo mismo. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Y bueno, grupo 2, Marco Flores, ¿podrías leer, por favor? Háblele, Chupetrus. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Amén. Ya. Aquí vemos que el hecho de que las personas ofrezcan sacrificio en el tabernáculo, este servicio que realizan es una copia, como una figura, sombra de algo que está en el cielo. Entonces, ¿qué significa esto acerca del tabernáculo de Moisés? Es una figura. Una Figura y sombra. Y lo que está en el cielo es la realidad y la verdadera imagen.
La razón principal por la que Dios hizo que Moisés construyera esta tabernáculo es que la realidad está en el cielo. Y por medio del tabernáculo de Moisés nosotros podamos verlo como una figura y una sombra para familiarizarnos con ella. Ya, por ejemplo, es como esto. Ya, un día yo le dije a mi padre, papá, como padre, cómprame una carro. Y mi padre me dijo que no. Entonces ya volví a decirle, padre, por favor, comprarme una carro. Y esta vez me respondió, está bien, bueno, vamos a juntos a comprarlo. Entonces voy con él muy feliz, ¿sí? Pero resulta que mi padre me lleva a Real Plaza y así me compró una carro. Pero tenía la apariencia de una carro real, ¿verdad? Ya. ¿Saben? Ustedes saben que hoy en día los carros de juguetes están muy bien hechos. Una vez vi a un niño como manejando uno de estos mientras paseaba. El volante como giraba y tenía acelerador como para avanzar y los frenos también. Funcionaba muy bien. También hacía sonidos y podían encender las luces como direccionales. Me pareció como increíble, ¿sí? Funciona como un automóvil real, como una carro real. Creo que los niños pequeños como podían pensar que es un juguete, una carro de verdad. Entonces, ¿se puede salir a la carretera conduciendo ese carro? No. ¿Por qué no se puede? Es un auto de... Está prohibido. Está fuera del reglamento. Es figurativo. Porque es muy peligroso. Tiene razón, sí. Esta es la verdad, este es un auto como modelo. Una Auto de batería. ¿Sí? Hasta batería. Está prohibido. Bueno, ya vemos ahí también. A veces vemos en los como restaurantes. Sí, como ahí existe una de modelo de comida, o también muestra las fotos, ¿verdad? Cuando uno ve solamente el modelo y la comida parece realmente deliciosa. Entonces, cuando piden esta comida, ¿sale exactamente igual al modelo? No. Similar. Es figurativo. Es igual. Sí. Igual. Platos No idéntico, similar. Algunos como no es igual, ¿sí? Da como una copia. La realidad son diferentes. Después de como llevarme varias como decepciones, como me di cuenta. La copia, la realidad pueden ser iguales y parecidas o incluso diferentes. Lo verdaderamente importante no es la copia, sino la realidad, ¿verdad? Amén. ¿Hasta aquí entienden? Amén. Bueno, ya, lo importante aquí es que el tabernáculo del que hemos estado hablando también es en realidad una copia, una figura y sombra. Todo lo que he explicado hasta ahora era para llegar a este punto. El tabernáculo también es una figura y sombra. Ya, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si el tabernáculo es una copia, una figura, entonces debe existir una realidad, ¿verdad? Sí. Debe existir una realidad. Ya, solo cuando comprendamos esta realidad podremos entender verdaderamente el significado del tabernáculo. Por eso vamos a conectar todo lo que hemos aprendido hasta ahora en Hebreos 9, versículo 1 al 5. Grupo 1, Jenny Graterol, ¿podrías leer, por favor? Un micrófono, por favor, Jenny. Hebreos capítulo 9, 1 al 5. Y bajo de pantalla, aquí, por favor, encienda su micrófono.
Ahora sí. Amén. ¿Ya? Amén. Ajá, Hebreo 9:1, ¿verdad? 1 a 5. Amén. Ajá. Bueno, leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza del culto en un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Amén. Amén. Sí, amén. Muchas gracias, Jenny. Ya, bueno, vamos a ver desde versículo 1 al 3. Ya, aquí también al leer como versículo 1 al 3 aparecen las cosas que ya hemos aprendido, ¿verdad? Hay una primera parte. ¿Cómo se llama esta primera parte? Amén. Lugar santo. Lugar santo. ¿Qué dice que hay dentro? Candelabro, la mesa y los panes de proposición. Ya, y también, ya, tras el segundo velo, ¿qué existe? El lugar santísimo. El lugar santísimo. El lugar santísimo. Hay que pensar. Bueno, ya. Y también al entrar al lugar santísimo dice que allí había un incensario de oro y también estaba el arca del pacto cubierta de oro, y deben recordar esta especie de caja. Dentro de había una Corona de oro. Ahí también sobre el propiciatorio estaban los dos. Los querubines de gloria. El propiciatorio. El lugar propiciatorio. Los querubines. Exacto, sí. Todo lo que aprendimos anteriormente aparece exactamente aquí. Pues interesante, divertido. Porque las cosas que aprendimos aparecen tal cual en la Biblia y ahora podemos entender al leerlas. Si no hubiéramos aprendido nada y lo leemos directamente, podríamos pensar qué significa esto. Y siguiente, a partir de ahora es muy importante. Berner, por favor, lee versículo 6 hasta 8 de la pantalla. Mi hermano, Hebreo 9, 6, 10. Y así dispuestas están cosas en la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo al entender con que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Amén. Ya. A partir del versículo 6, ¿quién entró? ¿Quién entró en este tabernáculo? El sumo sacerdote.
Los sacerdotes. Los sacerdotes. Exacto. Y somos Los sacerdotes. sacerdotes y somos sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes entraban para preparar, realizar el servicio como